Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego. La lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. La lengua inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Con la lengua tú puedes bendecir a Dios y al Padre. Con la lengua podemos maldecir a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Hoy Santiago tiene un mensaje para nosotros. Cuida tu lengua. ¿Qué sale por tu boca? ¿Salen palabras de bendición o salen palabras de maldición? La lengua es el miembro de nuestro cuerpo que está más relacionada con nuestra naturaleza. Nuestra lengua muestra lo que nos motiva y, por consiguiente, lo que dices revela lo que eres. Es importante entender que si decimos que somos cristianos, que creemos en Jesús, nuestra lengua se tiene que someter a su control. Esto no significa que los cristianos nunca nos podemos exhortar o confrontar unos a otros. Para cualquier confrontación que haya con un hermano o una hermana en Cristo, debe haber un momento de amabilidad, de ser amorosos, de ser humildes. Tenemos que evitar no ser hirientes. Debemos evitar humillar con nuestra lengua a los demás. Por eso Pablo nos exhorta. Nos exhorta a hablar la verdad, pero con amor. Y aquí Santiago también nos está exhortando. Cuidado con lo que sale de tu boca. Mide tus palabras. Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. La frase hermanos míos indica que Santiago se estaba dirigiendo a aquellos que nombran el nombre de Cristo, aquellos cuya fe es genuina sin lugar a dudas. Aquí Santiago nos está exhortando a asegurarnos de que su deseo de enseñar está realmente de acuerdo a la voluntad de Dios, no simplemente a su propio deseo. Los problemas que Santiago y los primeros apóstoles estaban enfrentando en el siglo I eran similares a los problemas que vemos en las congregaciones. El mundo de hoy en general, ya sea ambiciones desmedidas por parte de los líderes, falta de ética, deseos de poder, mala administración del dinero, ansias de fama, falta de sabiduría. Santiago nos está advirtiendo acerca del problema de hacerse maestro. Pero de hacerse maestro uno mismo. Porque el que anhelas obispado, dice la palabra, buena cosa desea. No está mal que tú desees ser un pastor, ser un diácono. El problema es hacerte maestro a ti mismo. Maestro uno mismo. Y ahí entra el problema de no presentar la palabra de Dios debidamente. Ser maestro de la iglesia o del ministerio de mujeres, por ejemplo, es un don de Dios. Por eso en la primera carta de Corintios capítulo 12, verso 28 dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar
apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Noten que dice que Dios los ha puesto ahí. Dice Dios. No dice el hombre. Por eso yo soy de los que piensan que el título de apóstol lo da el Señor, no el hombre. Discípulos, todos somos discípulos. Apóstoles, eso es algo que otorga Dios, no el hombre. Dime otro apóstol, aparte de Pablo. Ya no hubo más. Por lo menos en la referencia bíblica, de eso estoy hablando. Pedro, Pablo y luego, dime otro apóstol. Que yo sepa, la Biblia no menciona ninguno más en las siguientes cartas. Menciona discípulos, pero no apóstoles. Vuelvo a leer, primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 28. En la Iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Dios es el que pone. También Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. La palabra constituir significa establecer, fundar. Primero y segundo de Timoteo reiteran lo mismo, que es Dios quien hace el llamado, quien los establece, quien los constituye como maestros y maestras. Así empieza este capítulo 3 de Santiago. El tema que vamos a tratar es la lengua, pero este versículo 1 parece que está metido ahí, ¿verdad? Tú lees todo el pasaje del versículo 2 hasta el versículo 11 y está hablando de la lengua. Hasta el versículo 12 también, pero de repente lees el versículo 1 y te queda como, oye, este versículo me sobra aquí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y de repente el versículo 2 empieza a hablar sobre la lengua. Curioso, ¿verdad? Cada versículo específico en la Biblia tiene algo que enseñarnos, aunque sea lo más mínimo. En los evangelios menciona, y Jesús subió a la fiesta de Jerusalén. Ese versículo, lo creas o no, tiene una enseñanza para nosotros espiritual. Es el Señor que nos tiene que revelar qué quiere decir ese versículo. Por eso cada versículo de la palabra de Dios es importante. Este versículo habla sobre maestros. La autoridad de enseñar, porque esa es la función de un maestro, enseñar, conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué es el maestro el que va a recibir un juicio más estricto que el discípulo? Porque el maestro habla la verdad, no da sus opiniones personales. Hemos visto maestros que se han apartado de la verdad, haciendo sus propias conjeturas, enseñando como si fueran verdad, y es mentira. Lo que un maestro dice afecta a muchas vidas. La responsabilidad de manejar correctamente la palabra de Dios no se debe tomar a la ligera. La vida de mucha gente está en juego para estar improvisando, para estar inventándose palabras. El maestro va a tener un juicio más estricto porque se espera que él o ella viva la verdad, no solo que la enseñe. La verdadera prueba del maestro, y en este caso estoy hablando de los maestros de la Iglesia, las autoridades, los pastores, la verdadera prueba del pastor, del líder, no es lo que dice, sino lo que su familia habla de él. Santiago capítulo 1, verso 26 dice, si alguno de ustedes cree ser religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Segunda carta de Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad.
De la misma forma, un maestro o maestra sin conocimiento real y verdadero puede desviar el propósito de Dios. Continuando con este capítulo 3 de Santiago. Todos cometemos muchos errores. Estoy leyendo una traducción diferente. Me gusta leer en la traducción de la Reina Valera 1960, pero también me gusta ir leyendo otras traducciones para que se pueda entender el pasaje. Así dice el versículo 2, todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. Este versículo aplica a todos, especialmente al maestro. Nadie es infalible. Todos tropezamos de muchas formas, pero cuando el maestro tropieza, él puede causar que un montón de otra gente tropiece también. ¿Quién de ustedes puede decir honestamente que nunca ha dicho nada malo o ha dicho algo fuera de lugar? Si así fuera, bravo, esa persona eso sería perfecta. La persona que puede controlar su lengua puede controlar todo su ser. Por eso te hacía la pregunta al comienzo de la reflexión, ¿qué está saliendo por tu boca? ¿Bendición o maldición? El lenguaje vulgar también había sido un problema durante la época de Pablo. En la carta de Efesios capítulo 4, verso 29, dice a los cristianos de Éfeso, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sea de bendición para los oyentes. El mal hablar eran expresiones de sus vidas de antes, pero ahora estaban fuera de lugar. Con su nueva identidad en Cristo, había que hablar bendición. Ahora sus vidas debían ser caracterizadas por un lenguaje puro. El Espíritu Santo los iba a ayudar a proteger sus palabras y les haría convicción contra un lenguaje sucio. Hemos sido llamados a reflejar a Dios con todo lo que somos, y eso incluye también con todo lo que decimos. Eso incluye nuestras palabras, palabras sanas que deben fluir de una vida hecha nueva. Que nuestras bocas estén siempre llenas de agradecimiento, de palabras que edifiquen a otros. Versículo 3. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Al referirse al freno y al timón, Santiago está presentando dos cosas, que son pequeñas, como la lengua, pero que tienen gran poder. Un freno pequeño permite que el jinete controle la fuerza del caballo y un timón pequeño permite que el timonel dirija un barco enorme. La lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero posee el poder para realizar grandes hazañas. Tanto el freno como el timón deben de vencer fuerzas contrarias. El freno debe de vencer la naturaleza del caballo, dominante, ¿verdad?, salvaje. Y el timón debe luchar ¿contra qué? Contra los vientos, contra las corrientes, contra las olas, que pueden desviar el curso del barco. La lengua del hombre o la mujer también debe de vencer fuerzas contrarias. Tenemos una vieja naturaleza que quiere controlarnos. Esa vieja naturaleza quiere hacernos pecar. Y hay circunstancias a nuestro alrededor que nos hacen decir cosas indebidas. El pecado interno, las presiones externas, tratan de controlar la lengua. Esto quiere decir que tanto el freno como el timón deben ser controlados por una mano fuerte. El jinete controla el gran poder de su caballo y el timonel guía al barco a través de la tormenta. Cuando Cristo Jesús controla nuestra lengua, no tenemos por qué tener miedo a decir cosas malas, ni tampoco a decir cosas buenas de forma incorrecta. David oró, Salmo 141, verso 3 y 4. Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios, no dejes que mi corazón caiga en la maldad. David sabía que el corazón es la clave del buen hablar. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra.
Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 12, verso 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aunque últimamente habla Facebook, habla Twitter, habla las redes sociales. El freno y el timón tienen el poder de dirigir. Eso significa que afectan a la vida de otras personas. Un caballo desbocado o un barco que está naufragando puede herir a muchos, ya sea matando a las personas, a los peatones en la calle o a los pasajeros del barco. Igualmente las palabras que decimos pueden afectar otras vidas. Por ejemplo, el juez que declara culpable o no culpable a un prisionero afecta el destino de ese prisionero, el de su familia, el de sus amigos. Un simple sí o un simple no de los labios de un padre puede afectar seriamente el curso de la vida de su hijo. Por eso nunca subestimes el impacto que tus palabras pueden tener a otros. La lengua es la expresión del estado interno de tu mente y por lo tanto su alcance es increíble. En la lengua hay mucho potencial para hacer daño, pero la lengua también puede alentar, fortalecer, asegurar, apoyar, consolar. La lengua puede vendar heridas, puede aliviarlas, puede mitigarlas, puede recordarle a muchos que ellos son importantes para Dios. La lengua puede compartir el Evangelio de Jesús con un mundo que se está muriendo. Tú puedes llevar la salvación a aquellos que están perdidos. ¿Cómo? A través de tu boca. Si usas la lengua de la forma como Dios lo ha planeado, tú puedes edificar a otros, puedes alentarlos a hacer buenas obras. La lengua puede edificar a la gente o puede destruirla. La lengua necesita ser controlada. Cada uno de nosotros tiene una lengua y una voz. Esto siempre lo comparten muchas veces. Dios ha creado una lengua para hablar poco, para medir nuestras palabras, pero nos ha dado orejas, nos ha dado oídos para oír muchos. No nos ha dado dos lenguas y una oreja. Nos gusta mucho hablar y poco escuchar. Estos instrumentos de lenguaje pueden ser usados destructivamente o pueden ser usados constructivamente. Puedes usar tu lengua para calumniar, chismear, quejarte, fastidiar, hasta pelearte. O puedes ponerla bajo el control del Espíritu Santo para que sea un instrumento de bendición, para frenar tu lengua. Si quieres frenar tu lengua, dale a Dios las riendas de tu corazón. Versículo 5, Santiago capítulo 3. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. La lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Esta es la malicia de la lengua. La lengua es como el fuego. Cuando está bajo control es una bendición. Cuando está fuera de control es devastador. El fuego se propaga y entre más combustible se le alimente, más rápido y más lejos se extiende. ¿Qué hace el fuego al propagarse? Destruye, quema. Las palabras que pronunciamos tienen el poder de destruir. Proverbios capítulo 26, verso 20 y 21. Nuestras palabras pueden causar incendios. Sin leña se apaga el fuego y sin chismosos se acaba el pleito. Para hacer brasas el carbón, para encender el fuego la leña, para encender los ánimos el pendenciero, como el fuego, la lengua también puede calentar las cosas. La clave para evitar conflictos verbales se encuentra en Proverbios capítulo 15, verso 1. La respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. Un pequeño comentario puede comenzar una gran pelea. Cuando nosotros escogemos no contraatacar con nuestras palabras, honramos a nuestro Señor. David escribe, Salmo 39, verso 1. Decidí prestar atención a mis caminos para no incurrir en pecado con mi lengua. Decidí refrenar mis palabras mientras tenía un malvado cerca de mí. En mi interior mi corazón se enardeció al pensar en esto, estalló mi enojo.
¿Alguna vez has estallado en enojo, en cólera? Seguramente alguna vez, ¿verdad? El mal genio, un corazón fuera de control, nos lleva a decir palabras acaloradas que más tarde lamentamos haber dicho. David tenía mal genio y por lo tanto le pide a Dios que lo ayude a controlarlo. Es por eso que Salomón escribe Proverbios capítulo 17, verso 27. Sabio es quien cuida sus palabras, inteligente es quien tiene un espíritu prudente. Mira también lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 29. Enojo lento, gran inteligencia, espíritu impaciente, demasiada necedad. Uno de los sufrimientos que Jesús tuvo que aguantar cuando vivió en la tierra fue la forma como sus enemigos hablaban de él. En un pasaje lo llaman a Jesús glotón, borracho, porque aceptaba gentilmente las invitaciones a comer o a cenar que la gente le hacía. Esto a los fariseos no le gustaba nada. Cuando hacía milagros, decían que tenía pacto con Satanás, y aún mientras moría en la cruz, sus enemigos no le dejaban en paz, sino que se burlaban de él. Cuando Jesús fue abusado, insultado, él cumplió las palabras proféticas. Isaías capítulo 53, verso 7. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Versículo 7, Santiago capítulo 3. La gente puede domesticar y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes, animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. La lengua no es solo como un fuego. La lengua también es como un animal peligroso. El animal que es incansable, indómito, quiere decir indomable, salvaje, alocado, busca a su presa para matarla. Y algunos animales son venenosos. Hay lenguas que inyectan veneno. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas de este veneno? Muchos de nosotros todavía podemos recordar aquellas palabras malvadas que nos fueron dichas hace años. Muchos de nosotros estamos heridos emocionalmente, psicológicamente. Muchos de nosotros también podemos recordar las palabras venenosas que dijimos irreflexiblemente, dichas en cólera, dichas en caliente. ¿Quién sabe por qué? Pero las hemos dicho. Frenar la lengua es una decisión que tenemos que tomar. El hecho de que ninguna persona puede domar la lengua significa que solo el Espíritu Santo nos puede librar de un lenguaje pecador. Debemos de reconocer no solo nuestras propias limitaciones, sino el hecho de que necesitamos la ayuda de Dios. De lo contrario, seguiremos causando incendios con nuestras palabras. Qué bueno que le podamos pedir al Espíritu de Dios que nos enseñe a pensar antes de hablar, a invocarlo cuando tu autocontrol no parece estar a tu alcance. Que Dios nos ayude a perdonar a aquellos que, como tú, están luchando por dominar su lengua venenosa. El 28 de julio de 1914, Austria y Hungría le declararon la guerra a Serbia, como resultado del asesinato de Francisco Fernando y su esposa Sofía. En menos de 3 meses, otros países europeos se habían aprovechado de la situación para honrar sus alianzas militares y seguir sus propias ambiciones. Esto se está viviendo hoy en día. Y no te voy a mencionar las guerras porque tú ya lo ves en los medios de comunicación. Este evento precipitó la Primera Guerra Mundial, que fue uno de los conflictos militares más destructivos de nuestra era moderna. La tragedia de una guerra es impactante. ¿Cuántas guerras han comenzado a causa de la lengua? ¿A cuánta gente le han destruido su reputación a causa del chisme? ¿Cuántos corazones han sido destruidos por la crítica, la murmuración? ¿Cuántas vidas han sido deshechas a causa de la lengua? Nuestras palabras quizás no hayan causado guerras o destruido ciudades, pero sí pueden destrozar corazones, pueden arruinar reputaciones, pueden echar abajo testimonios, pueden también destruir almas, mandarlas a una eternidad sin Cristo.
Colosenses capítulo 4, verso 6. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto. ¿Cómo nos cuesta esto, eh? Y yo me pongo el primero como ejemplo. El libro de Proverbios nos está alentando a hablar la verdad, a buscar la paz. No solo el libro de Proverbios habla de sabiduría, de ser sabio, del conocimiento, de la inteligencia, de la ciencia. Habla de la lengua también. Habla de ser sabios a la hora de hablar. El libro de Proverbios habla de buscar la paz por medio de nuestras palabras. Proverbios capítulo 15, verso 4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, la lengua perversa daña el espíritu. Y Proverbios capítulo 15, verso 23 dice: el hombre es feliz cuando sabe responder, y qué buena es una respuesta oportuna. Me gusta decirlo con estas palabras: palabra oportuna, cuán buena es. Palabra oportuna, cuán buena es. Palabra oportuna, cuán buena es. Repítelo. Al final lo memorizas. Por el repetir viene la memoria. Palabra oportuna, cuán buena es. Una palabra imprudente puede prender la llama de una discusión. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra oportuna puede disminuir el estrés. Una palabra cariñosa puede sanar, puede bendecir. ¿Qué sale por tu boca? ¿Agua dulce o agua amarga? Y para terminar, los últimos versículos de este capítulo 3 de Santiago. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿No te parece esto una hipocresía? Hasta cierto punto, ¿eh? Todos nosotros hemos sido culpables de esta hipocresía. ¿No fueron acaso los escribas, los fariseos malvados, quienes decían bendecir a Dios y, sin embargo, demandaron crucificar a su hijo, acusándole de blasfemia? ¿No fue Pedro quien confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Sin embargo, mientras que su Señor estaba siendo juzgado ante el sumo sacerdote, Pedro se le puso a negar, a jurar, a maldecir y dijo, Mateo capítulo 26, verso 72, no conozco a ese hombre. Y entonces cantó el gallo. ¿No fue Pedro quien confesó que Jesús era el Cristo y luego le negó? En ese momento Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y saliendo de allí Pedro lloró amargamente. La lengua es capaz de alabar o blasfemar a Dios, y tú puedes hacer lo mismo con la boca que tienes. La lengua es lo que separa al hombre de un mundo animal. El hombre no es un mono que farfulla, ni tampoco es un ruiseñor. El hombre se puede comunicar con otro hombre y también se puede comunicar con Dios. Cuando un hombre o una mujer canta como un ángel el domingo y luego habla como un demonio durante la semana, ese hombre es hipócrita. Esa mujer es hipócrita. El problema no es la lengua, es el corazón. Jesús dice en Mateo capítulo 15, verso 18, pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Al llenar nuestro corazón con la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, Él puede usarnos para llevar alegría y bendición a otros. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Aquí Santiago dice que un producto es igual a su fuente de origen. La mujer que dice una cosa y a la vez otra refleja un corazón indeciso, vacilante, al igual que el hombre. Por eso Jesús dice, Mateo capítulo 7, verso 18, el buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El problema es que tenemos un corazón dividido. Tenemos 2 naturalezas. Nacimos con una naturaleza que no puede hacer nada bueno y hemos nacido de nuevo herederos de una naturaleza que no pueden hacer de malo. Nuestra conducta y conversación se deriva de una naturaleza o de la otra. O demostramos las obras de la carne o demostramos el fruto del Espíritu. Pablo nos dice, crucifiquemos la carne y caminemos en el Espíritu.
Versículo 12, Santiago capítulo 3. No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas o que la vid dé higos. Hemos sido llamados a reflejar a Dios con todo lo que somos, y eso incluye nuestras palabras. Es mejor morderte la lengua que hacer un comentario mordaz. Ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Esto es imposible. Ninguna persona racional puede creer lo contrario. Un corazón lleno de odio no puede producir palabras y obras de amor. Un corazón injusto no puede producir palabras y obras justas. ¿Cómo puedes afirmar y alentar a aquellos con quien tienes contacto en tu vida diaria si por tu boca salen palabras de maldición? Es imposible. Yo no puedo alentar a una persona si por mi boca sale maldición, a menos que esté alentando a esa persona a que haga mal a otras. Deja que Dios controle tu lengua. Deja que Dios controle tu corazón diariamente. Pídele que te use para ser de bendición a los que te rodean. No hieras a la gente en un arrebato de ira. Usa palabras sencillas como por favor, gracias, lo siento, te quiero, estoy orando por ti. Deja que Dios use tu lengua para guiar a otros al camino de la vida. La lengua es un miembro pequeño, pero tiene gran poder. El mensaje en este día es: usa la lengua para bendecir, para alentar a otros. Usa la lengua para dar la gloria a Dios. ¿Qué sale por tu boca? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? Tú sabes la respuesta.